¿Qué tal? Vamos a hablar sobre las formas de diferenciar un vértigo periférico de un vértigo central. Me voy a referir en primera instancia a un vértigo de origen aguda, que la denominación correcta según la Sociedad Barani es de un síndrome vestibular agudo, lo cual implica vértigo de horas a días de duración, náuseas, vómito, desequilibrio, intolerancia y exacerbación de los síntomas por el movimiento cefálico, nistagmos y síntomas o signos que sugieran una afección periférica o bien del sistema nervioso central. El vértigo es una causa muy común, no tenemos muchas estadísticas en México, por eso nos basamos a las estadísticas en Estados Unidos. El vértigo y el mareo corresponden a un 3.5% de la consulta médica y un 25% aproximado de las causas que ocurren en urgencias. Las causas de un síndrome vestibular agudo pueden ser causas periféricas y causas centrales. De las más frecuentes como causa periférica está la neuronitis vestibular. En el sistema nervioso central, un episodio de esclerosis múltiple. Causas virales como la laberintitis, un herpes zóstico, vestibulopatía postraumática aguda, autotoxicidad por aminoglucósidos, encefalomelitis aguda diseminada, efectos colaterales del sistema nervioso central, sobre todo por anticonvulsivos, crisis prolongada de la enfermedad de Meniere, una crisis prolongada de migraña vestibular y un síndrome de ataxia episódica. Otras causas son infecciones atípicas como tosífilis y enfermedad de Lyme, ataxia cerebelosa degenerativa, neoplasia del ángulo cerebeloso e intoxicación generalmente por alcohol. Entonces, en Estados Unidos, 2.6 millones de consultas anuales ocurren por vértigo o mareo en las salas de urgencias. El diagnóstico de síndrome vestibular agudo corresponde a 150.000 de los casos. Algunos pacientes cursan con un evento vascular en tallo o en cerebelo que simula una patología vestibular periférica. La tomografía tiene una sensibilidad muy baja en fase aguda de un 16% para diferenciar un evento vascular cerebral. Y la resonancia magnética tiene baja disponibilidad y posibilidad de falsos negativos en infartos del sistema vertebrovascular. Después de años de estudio, el grupo conformado por el doctor Jorge Catá, el doctor David C. y el doctor Newman Tucker, estudiando un gran número de pacientes en urgencias, concluyeron que la exploración física es lo más importante en las primeras horas para poder diferenciar un evento vascular cerebral de un vértigo de origen periférico. Entonces, menos del 50% de los pacientes con EBC del sistema vertebrovascular presentan desde un inicio ataxia, disartria o síntomas o signos cerebelosos francos. Por lo tanto, la exploración de los movimientos oculares, sobre todo la prueba de impulso cefálico, es el método clínico de mayor especificidad y sensibilidad para poder diferenciar las dos patologías. En base al estudio de varios pacientes, propusieron el acrónimo de las siglas HINT en inglés, que se refiere a la prueba de impulso cefálico, nistagmos, la prueba de skew deviation, y dado que solo el 64% de los eventos vasculares cerebrales tienen signos neurológicos desde un principio. Entonces vamos a ir viendo cada una de las letras del acrónimo. A la HI se refiere a Head and Pulse, la prueba de impulso cefálico, que fue clínicamente descrita por el doctor Fomag en Australia, y se basa a una corrección del movimiento ocular, una sacada correctiva, después de un movimiento rápido de la cabeza imprevisto. Eso se debe a una lesión vestibular, tanto unilateral como bilateral, cuando el vestíbulo no es capaz de realizar un movimiento lento de los ojos en dirección contraria al movimiento de la cabeza. Por eso la sustancia reticular es la encargada de hacer una sacada correctiva. Esta prueba la podemos hacer en forma más objetiva y en forma cuantitativa a través de la prueba de impulso cefálico computarizado, ya sea en el protocolo HIMP, de impulso cefálico, o en el protocolo SHIMP, que se basa en la inhibición del impulso cefálico. Entonces, una prueba de impulso cefálico normal, vemos el movimiento de los ojos y el movimiento de la cabeza.
La morfología debe ser simétrica, la ganancia entre el movimiento de los ojos y el movimiento de la cabeza debe ser aproximadamente de 1. El pico de velocidad del ojo no debe ser menor ni mayor al 20% del pico de velocidad de la cabeza. Y obviamente no contar con artefactos. Entonces, en una prueba normal no existen sacadas, porque el vestíbulo es capaz de corregir la posición de los ojos en relación a la posición de la cabeza. En una prueba de impulso cefálico anormal podemos ver sacadas evidentes, que son sacadas que se realizan una vez que el movimiento de la cabeza ha cesado, y son las que clínicamente son más evidentes, son más fáciles de identificar. O bien las sacadas pueden ser encubiertas, son las sacadas que se realizan durante el movimiento de la cabeza y que es imposible identificarlas en forma clínica. Entonces la idea es que los servicios de urgencias puedan contar con una prueba de impulso cefálico para que en cuestiones de minutos, 10, 15 minutos, podemos realizar la prueba y saber si tenemos una prueba de impulso cefálico positiva, lo cual es muy sugestivo de una lesión vestibular periférica y nos ayuda a encaminar a este paciente más bien hacia una resonancia magnética pensando en una lesión vascular. El mismo grupo del doctor Jorge Catá y Newman Tucker y David C. Permiten en forma objetiva y con mucho más conocimiento poder diferenciar una prueba normal en un infarto de la pica o un infarto de la AICA. Cuando existe un infarto de la AICA, ya que la AICA da origen a la arteria laberíntica, puede comportarse como una lesión vestibular periférica y por lo tanto dar una prueba de impulso cefálico positivo. La tercera letra del acrónimo es la N, que se refiere a nistagmus, y aquí vamos a ver un nistagmus de origen central o un nistagmus de origen vestibular periférico. El nistagmus de origen central se debe a una alteración en los núcleos vestibularios o en las proyecciones de los núcleos al vestíbulo cerebelo. Puede ser vertical, como en este caso es un nistagmus hacia abajo, un nistagmus aquí. Puede ser un nistagmus hacia arriba, un nistagmus vertical, pitch, y puede ser una combinación de ambos, o un nistagmus horizontal, vertical, oblicuo, y es un nistagmus que no se fatiga, que no se modifica con la inhibición visual. En cambio, un nistagmus por desequilibrio vestibular periférico es un nistagmus que se debe al desequilibrio de actividad neuronal tónica del núcleo vestibular. La fase rápida siempre va a ser hacia el lado contrario de la lesión. La dirección es fija, se incrementa al inhibir la fijación ocular, a diferencia del nistagmus de origen central. Sigue la ley de Alexander, es decir, bate siempre con más amplitud cuando los ojos se llevan hacia la dirección de la mirada. Es transitorio y es fatigable y puede deberse a una parálisis del octavo par, infecciones, procesos inflamatorios, reacciones inmunes o traumatismo. Pero la dirección del nistagmus siempre es fija, independientemente hacia la dirección de la mirada. El nistagmus, que clásicamente es un nistagmus de origen central y al cual se refiere en el acrónimo con la N de nistagmus, se refiere a un nistagmus de reojo, que es un nistagmus que se produce cuando la mirada se va a la izquierda o a la derecha y siempre bate en dirección a la dirección de la mirada. Es decir, llevo mis ojos a la izquierda, el nistagmus bate a la izquierda, llevo mis ojos a la derecha y el nistagmus bate hacia la derecha. No se presenta en posición de reposo, a excepción de la variación de un nistagmus de reojo, que es el nistagmus de rebote. El nistagmus de reojo siempre se refiere a una lesión vestibular central, jamás es por una lesión vestibular periférica. La T, que es la última de las letras, se refiere a la prueba de desviación vertical de los ojos, la prueba de skew deviation en inglés, se refiere a una alteración en la posición vertical de los ojos y es una lesión que siempre es de origen central. Una prueba positiva de skew deviation jamás va a ser de origen periférica. Puede deberse a varias alteraciones, sobre todo a las proyecciones de los núcleos vestibulares y de el fascículo longitudinal medial, cruzando por el núcleo intersticial de Cajal en mesencéfalo, hacia las neuronas que van a ser elevadoras
del movimiento ocular, como el recto superior y el oblicuo inferior. Entonces, siempre es una lesión vestibular central, puede deberse a una lesión del núcleo vestibular, como en el caso del síndrome de Wallenberg, o una lesión a nivel de cerebelo, una lesión en fascículo longitudinal medial, o lesiones mesencefálicas. Siempre va a ser una lesión central. Por lo tanto, también la otra sigla o el otro acrónimo es la de INFAT, que se refiere a una prueba de impulso cefálico normal, presencia de nistagmus de reojo y una prueba de skew deviation positiva. Entonces, si tengo estas dos positivas, es muy probable de que el paciente tenga una lesión vestibular central. El diagnóstico diferencial de las lesiones de origen central, entonces la más común en forma crónica es la migraña vestibular, enfermedades desmielizantes, una reactivación de esclerosis múltiple, enfermedad vascular cerebral, una isquemia transitoria, una insuficiencia vertebrovascular, infarto, hemorragias cerebelosas. Tumores, sobre todo en fosa posterior, lesiones ocupativas no tumorales del ángulo cerebeloso, paroxismia vestibular, radiourticaria, hipertensión intracraniana benigna, aracnoiditis, epilepsia del lóbulo temporal, crisis parciales complejas. Estas se van a manifestar casi siempre en forma crónica. Entonces, una vez que en la sala de urgencias yo puedo, a través de la crónica y de la exploración vestíbulo-ocular, diferenciar un vértigo central de un vértigo de origen periférico, nos pasamos a la forma recurrente de vértigo. No existe un vértigo agudo que dure para siempre. El vértigo nunca va a ser crónico. O es agudo o es recurrente. Entonces, el vértigo es episódico, pero es posicional, es decir, se presenta siempre con el movimiento de la cabeza o los cambios de posición. Puede ser un vértigo postural paroxístico benigno en cualquiera de sus afecciones de canales posterior, superior o canal semicircular horizontal. O también puede deberse a una hipotensión ortostática. Entonces, los factores, la exploración que me va a desencadenar el vértigo son signos vitales ortostáticos, en el caso de una hipotensión ortostática, o maniobras de Dix-Hockenpayck para los canales verticales y maniobra de rotación de la cabeza para el vértigo postural paroxístico benigno del canal semicircular horizontal. Si el vértigo es episódico, pero es espontáneo, es decir, no se precipita por un cambio de posición, puede ser Meniere o puede ser migraña, puede ser hipoglucemia, ataques de pánico, isquemias transitorias de la circulación posterior o arritmias cardíacas. Entonces, la historia, el número de episodios, la duración de la enfermedad y los síntomas asociados son los que me van a dar la pauta del diagnóstico. Si el vértigo es agudo, pero es continuo y se presenta después de una exposición, ya sea a traumatismo o a una operación, una intoxicación por drogas, también la exploración, el antecedente de lo que me va a dar la pauta. Si es un vértigo agudo, continuo, pero es espontáneo, es decir, no viene con un antecedente claro, una neuronitis vestibular, laberintitis, herpes zóster, o bien una alteración vestibular central como virus. Entonces, aquí las bases para el diagnóstico va a ser HINTS, así como las pruebas de audición y la exploración vestibular y neurológica. Siempre hay que tomar en cuenta las DES peligrosas que implican la presencia de un vértigo central, como diplopia, desastre, disfagia, disfonía, dismetría, disestesia, proapatax y distorsión visual. La guía de exploración neurológica implica todo lo que debo de explorar en un paciente con vértigo, con trastorno del equilibrio, sobre todo de forma crónica, que implica todas las pruebas de control postural y reflejo vestíbulo espinal, desde marcha, tándem, romber, etc. Otoscopía, diapasones, la exploración de nervios craneales, función cerebelosa, la función oculomotor y posición ocular, la exploración de convergencia, conjugación, nistagmus espontáneo, nistagmus inducido por la mirada, rastreo, sacadas, nistagmus cinético. Reflejo vestibulo ocular como tal, lo voy a hacer con la prueba de supresión del reflejo vestibular, y hacer el movimiento cefálico de la cabeza del paciente, manteniendo la mirada fija en un punto, la prueba de agudeza visual dinámica, utilizando una carta de Snellen, y la prueba de impulso cefálico. Pruebas provocativas como la prueba de fenómeno de Tulio, prueba de fístula, vibración mastoidea, en los casos de fístula perilinfática o de síndrome de dehiscencia de canal semicircular
superior. Las pruebas calóricas, pruebas de Dix-Hallpike. La función macular la puedo estudiar con la desviación subjetiva de la verticalidad en forma clínica, pruebas provocativas de mareo no vértigo como hipotensión ortostática, valsalva e hiperventilación. Para diferenciar las causas más frecuentes de vértigo recurrente, un evento vascular cerebral, un vértigo postural paroxístico benigno, neuronitis vestibular, migraña vestibular, enfermedad de Meniere. Entonces, los síntomas en una enfermedad vascular cerebral pueden, además, agregarse otros síntomas como debilidad, fatiga, hipoacusia, tanto en una cuestión central como periférica. El vértigo postural paroxístico benigno siempre van a ser desencadenados por un movimiento brusco de la cabeza. La neuronitis vestibular, el vértigo es sostenido aún en reposo y empeora con el movimiento. Generalmente no cursa con hipoacusia, a menos que sea una hipoacusia súbita con vértigo. Hay sintomatología neurovegetativa y muchas veces el antecedente de una infección viral. La migraña vestibular, me baso en la cefalea, historia familiar de migraña, historia de sinetosis en la infancia. Síntomas vestibulares y cefalea pueden coincidir o pueden estar disociados. Los desencadenantes, al igual que una migraña, ahora sensibilidad a la luz, al ruido, y cede con el sueño, se incrementa con el desvelo. En una enfermedad de Meniere, siempre se precipitan los síntomas vestibulares o están asociados a los síntomas auditivos. Las crisis duran por horas. En cuanto a la exploración, en un evento vascular cerebral, el estamos puede ser un estamos espontáneo, como las características que ya vimos de dirección cambiante o vertical puro. En el caso del VPPV, el estamos siempre va a ser rotatorio, ya sea geotrópico o ageotrópico, o un estamos, en el caso de un VPPV del canal semicircular horizontal, y en dirección o en contra de la dirección de las manecillas del reloj, en el caso de los canales semicirculares verticales. En la neuronitis vestibular, el estamos es espontáneo, sostenido, rotatorio, sigue la ley de Alexander como un estamos periférico. La migraña vestibular puede parecer un VPPV, una neuronitis, y tiene signos motores centrales, como es un estamos vertical, durante un episodio agudo de migraña vestibular, no en forma crónica. Y en la enfermedad de Meniere, pues vamos a tener los síntomas y los hallazgos auditivos durante una crisis vestibular, además de un estamos puramente periférico. Entonces, el síndrome vestibular agudo, los síntomas neurológicos, puede ser TIA, puede ser EBC, puede ser migraña. Cefalea o dolor de nuca me orienta más hacia migraña o un evento vascular cerebral. Historia de traumatismo craneoencefálico, postura inusual, puede orientar a un EBC o a un vértigo postural. Hay episodios previos, duración de las crisis, son minutos a horas, sugiere un EBC o un ataque isquémico transitorio. La migraña siempre va a ser de minutos a días. La enfermedad de Meniere, el vértigo dura horas. El vértigo postural paroxístico benigno siempre dura segundos. Y la neuronitis vestibular es un vértigo continuo durante días. Si es postural, puede ser migraña, puede ser un vértigo postural. Si hay síntomas auditivos, puede ser Meniere, pero también puede ser migraña. Y los factores de riesgo vascular y la edad que apuntan hacia un EBC. ¿Qué maniobras puedo elicitar para provocar una hipofunción laberíntica? La eliminación de la fijación visual, que me va a dar la indicación de un estamos de origen periférico, una prueba de impulso cefálico anormal y movimientos cefálicos rápidos. Entonces, en conclusión, es importante para poder diferenciar un vértigo de origen periférico de un vértigo de origen central, el tiempo, los factores desencadenantes, diferenciar un episodio vertiginoso en un vértigo espontáneo episódico de un síndrome vestibular agudo. Un síndrome episódico que es postural puede ser Dix-Hallpike y la prueba de rotación cefálica me va a ayudar. Si es episódico pero es espontáneo, puede ser migraña, pero puede ser Meniere, puede ser isquemias transitorias, y aquí voy a tomar en cuenta también los factores desencadenantes y la presencia de las test sugestivas de una lesión central. El síndrome vestibular agudo puede ser una neuronitis o puede ser un evento vascular central y me va a ayudar a diferenciarlo entonces de Hins o de Infarct. Y si no estás seguro de tu exploración, solicita una resonancia o graba el estamos y lo envías a alguien más que te pueda apoyar. Muchísimas gracias.